Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con la lectura, estamos en el día 125 y hoy día comenzamos con un nuevo libro, terminamos Jueces y ahora llegamos a Ruth. Y hoy día nos vamos a encontrar con el desafío tremendo de leer el libro entero en un solo día, el libro entero de Ruth. Así que de inmediato vamos a estar en la Nueva Biblia de las Américas, vamos a leer todo el libro de Ruth, son 4 capítulos, no es tanto tampoco, pero aún así. Y también vamos a leer Juan 21. Después hacemos la conexión y oramos. Vamos ahí. Dice así, Ruth 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y les dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían para eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la Moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Ruth capítulo 2. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió, pues, y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas.
y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se prostró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió: Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: Ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se juntó a los segadores. Booz le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: Déjenla espigar aún entre las gavillas, y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había lo que había recogido. Ruth también sacó lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemi. Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: Sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: El hombre es nuestro pariente, es uno de los parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: Además, él me dijo: Debes estar cerca de mis siervos hasta que ya hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: Es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Ruth capítulo 3. Ahí sí. Después de Después su suegra Noemí le dijo: Hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate, pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: Todo lo que me dices haré. Descendió, pues, Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió, y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿Quién eres? Y ella respondió: Soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche, y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima.
Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Booz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho con ella. Y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Ruth capítulo 4. Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte, diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otra parte de ti que la redima, y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad, redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos ni del atrio, de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, para por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Comenzamos y terminamos el libro de Ruth y vamos a pasar a Juan para terminarlo también. Juan capítulo 21. Damos gracias al Señor por esto, poder estar terminando 2 libros el mismo día. Así que Juan capítulo 21, Nueva Biblia de las Américas, dice así.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca, y hallarán pesca. Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Jesús les dijo: Traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: Sígueme. Pedro, volviéndose, vio que les seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Bien, y terminamos el Evangelio de Juan y terminamos también los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya hemos leído bastante en estos 125 días y damos gracias al Señor por eso. Y bueno, también conectando acá, vemos a Noemí, esta mujer que sufrió una pérdida casi total. Sentía un vacío, sentía una tristeza, una nostalgia amarga, y estaba así, estaba mal, y lo manifestaba. Ahora también vemos en Juan 21 a los discípulos confundidos. Ellos vuelven a pescar. Se ve como una sensación de retroceso. En esto como que hay desorientación en cuanto a lo que ellos tienen que hacer. Al igual quizás que Noemí, que era como: ¿y ahora qué? Ya nada tiene sentido. Bueno, Dios aún así, por medio de Ruth y en lo cotidiano, muestra su poder, pero en lo normal, básicamente trabajando, básicamente proveyendo alimento, y ahí se ve también a Dios obrando. Entonces también con los discípulos se ve algo parecido, obrando ahí con la pesca.
algo normal para ellos, un día de trabajo normal, nada muy extraordinario, pero así Jesús manifiesta su gran poder al proveer de una manera inmensa y compartir con ellos también. Bueno, cuando aparece Booz en Ruth, aparece este pariente cercano que puede hacer esto tan importante que redimir, poder comprar esto, poder darle el propósito, mantener el nombre de la familia, que no se perdiera simplemente en el tiempo y en la historia todo lo que estaba ahí, y además también a poder redimir a Ruth para poder hacerla su esposa. Y él actúa con gracia, también con justicia, reconociendo que, por ejemplo, había otro pariente más cercano, o sea, está dispuesto a seguir las reglas en esto, no solamente pasión, sino que es obediencia también dentro de eso mismo. Y se convierte finalmente en un redentor, una persona que puede rescatar también a Ruth. Bueno, cuando vemos a Jesús resucitado, está haciendo precisamente eso. También está redimiendo, está buscando a sus discípulos, no los abandona, restaura a Pedro una, dos, tres veces y le da este propósito de esta misión. Siendo él un redentor, lo encamina nuevamente, le dice, esta es tu misión acá. Acuérdate que no te llamé para buscar peces, te llamé para que apacientes mis corderos y es lo que tienes que hacer ahora. Entonces Noemí también, ella en el libro de Ruth pasa de este estado de amargura, de vacío, tristeza, a también una restauración, un propósito, de forma tal que el pueblo lo nota. Todos lo notan y Pedro también hasta el día de hoy. Jesús lo comisiona y él vuelve a hacer el ministerio que el Señor le encargó, ya con toda la autoridad. Y ahí después se va a ver en el libro de Hechos, que vamos a comenzar a leer también, cómo el Señor está obrando por medio de Pedro y de los discípulos. Pero bueno, eso ya lo comenzaremos mañana. ¿Oramos? Gracias, Padre, por esta lectura que nos permites tener, esta breve reflexión y conexión que podemos hacer entre estos capítulos. Gracias por el tiempo, gracias por que puedo compartirlo con otros, que lo pueden leer junto conmigo. Y gracias por tu gracia, por la redención, porque nos has comprado, nos has lavado, nos has pagado el precio en Jesucristo por nosotros y te alabamos, Señor, por eso. Gracias por la obra que hiciste por medio de esta mujer Ruth, que también nos recuerda ahora lo que haces en cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.